Bueno, seguimos adelante en nuestro espacio de hoy. Yo les decía al principio aquello de vamos a abordar toda una serie de temas y cuestiones de actualidad y es verdad que hay muchos temas de los de actualidad que vamos a abordar hoy, pero lo vamos a hacer con el líder del Partido Popular en la ciudad de Gandía y, por tanto, jefe de la oposición en la ciudad ducal, Víctor Soler. Señor Soler, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen, siempre es un placer estar en esta casa. Yo decía, vamos a hablar distintos temas de actualidad y la verdad es que es un tema luctuoso el que marca la actualidad durante estos días y no quiero dejar pasar la oportunidad porque fueron ustedes muy rápidos a la hora de mostrar las condolencias y dar el pésame no solo a la familia, sino también a la ciudadanía por el fallecimiento de Josep Piera. Se nos va un gran poeta, uno de los más grandes de la literatura valenciana, no de los más grandes actuales, sino de los más grandes de la historia de la literatura valenciana, que afortunadamente nació en Beniopa, que era hijo predilecto de la ciudad, que toda su literatura atraviesa siempre las raíces de Beniopa, de la Droga, de Gandía, y que, bueno, además era una gran persona, era un gran tipo. Era un personaje singular. Un gran conversador. Sí, sobre todo. Un gran conversador, de estos que hacen la liturgia de la sobremesa algo muy especial. Y mira, Carmen, que como todo el mundo puede sospechar, ideológicamente estábamos no en las antípodas, estábamos como está la nave Artemisa de la Tierra, de esa distancia ideológica. Pero mi forma de entender la vida, la política, siempre se construye a base de diálogo, de poder discrepar desde la conversación sana. Y afortunadamente yo he tenido una muy buena relación con Josep, con Pep Piera, hablando de todo, especialmente por contarte una anécdota. A nosotros nos gustaba mucho, yo soy muy fan del Leonard Cohen, tanto de su obra musical como poética, y él también, y ese tipo de cuestiones, la literatura, el arte, la vida, pues nos unían. Mejor siempre que no hablar de política, donde ahí chocábamos un poco, pero es una gran pérdida para la ciudad, lo lamento profundamente en lo personal, en lo colectivo como ciudad. Y esta tarde estaremos en esa despedida cívica firmando en el libro de condolencias y desde aquí, en mi nombre y en nombre del Partido Popular de Gandía, reiterar nuestras condolencias tanto a las familias, amigos, como yo creo que a la ciudad y al mundo de la literatura y la cultura valenciana. Sí, porque era de las personas que traspasa mucho más allá de su origen o de su ciudad natal. Es una importante pérdida para toda la ciudadanía en general. Dejemos esta cuestión, señor Soler, pero vamos a abordar otros temas que están marcando y que han marcado la actualidad también durante estos días. Y ha sido usted especialmente beligerante con una noticia que se daba estos días. La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar y comentar 2 años del plan de vivienda en la ciudad de Gandía. Y a cada punto que el gobierno entonaba aquello de sus loas por lo logrado, salía usted a rebatir. ¿Qué le pasa con el plan de vivienda? Me pasa, Carmen, que no se puede engañar a la gente con el principal problema que tenemos como ciudad, que es la falta de vivienda y la falta de políticas activas para la construcción de vivienda, que es lo que realmente hace falta. Hace falta vivienda para nuestros jóvenes, para nuestras familias. En el último año en la ciudad de Gandía se ha incrementado el precio de la vivienda para la compra en un 25% y el alquiler en un 12%, que está muy por encima del conjunto de la Comunidad Valenciana. Obviamente es un problema transversal y estructural de todo nuestro país, pero en Gandía adquiere tintes dramáticos. Por tanto, creo que no se puede engañar a la gente con planes, con medidas, con mercadotecnia, con propaganda, cuando realmente no se está haciendo nada por resolver este problema o al menos por paliarlo. Te doy un dato. Las grandes ayudas que iban a desbloquear este problema en los 2 últimos años solo han concedido 13 ayudas en una ciudad de 86.000 habitantes por poco más de 10.000 euros. Ha costado más la campaña propagandística que las propias ayudas que ha concedido el gobierno para poder aliviar este gran problema. Por tanto, no es una cuestión con la que poder ni banalizar ni no tomárnoslas en serio. Yo, como me lo tomo en serio, creo que no se puede jugar con esto. Mira, hay una gran herramienta que desde el Consejo del Partido Popular se ha puesto en marcha, que es el Plan Vive. Plan Vive lo que hace en definitiva es movilizar todo el suelo público disponible para que se pueda construir vivienda. Vuelvo a insistir en esta idea.
hay una falta evidente de vivienda de protección pública en nuestra ciudad. En los últimos 8 años, por el gobierno del Botànic y con las alcaldías de José Manuel Prieto y de Diana Morant, en Gandía se han construido 0 viviendas de protección pública. 0. Obviamente, cuando tú construyes 0 viviendas de protección pública, lo que estás haciendo es tensionando un mercado que ya de por sí es deficitario. Eso sumado a que no se está haciendo prácticamente nada, porque dar 13 ayudas a una ciudad de 86.000 habitantes no es resolver el problema, hace que necesitemos de herramientas, en este caso, que sí que funcionan. Y el Plan Vive es una de ellas, pero el Plan Vive funcionaría mucho mejor si el Ayuntamiento de Gandía se hubiera adherido. Y no lo ha hecho pues por una cuestión absolutamente partidista. Aseguran, porque fíjese que se lo preguntamos, ¿por qué no se había adherido Gandía? Y nos dijeron que porque la Generalitat no está construyendo. ¿Pero en qué ciudad viven? Si en el sector de Santana, en el nuevo Palacio de Justicia, ya hay plumas y obras en marcha. Tenemos ya 37 nuevas viviendas que están siendo ejecutadas. Tenemos 2 promociones de 61 viviendas cada una, en total 122 nuevas viviendas de protección pública a punto de licitar y, por tanto, a punto de adjudicar, junto con un paquete además de otra cuarta promoción que en su total harán 226 viviendas que en el marco de esta legislatura el Gobierno autonómico del Partido Popular las va a poner en marcha. Si es que no hace falta que se crean mis palabras, hay que ir a Santana y comprobar que se están haciendo obras, y esas obras las está impulsando el Gobierno autonómico del Partido Popular. Insisto, 0 viviendas en los últimos 8 años del Botànic, 226 viviendas que vamos a poner en marcha, que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno del Partido Popular. Y yo le dije al alcalde, iríamos más rápido, construiríamos más si tuviéramos colaboración por su parte, si el Ayuntamiento de Gandía se hubiera adherido a este plan. Porque hay muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, del Partido Socialista, que se han adherido al Plan Vive porque no han mirado color político, porque no han mirado siglas, han mirado el bienestar de sus ciudadanos. Y yo le vuelvo a insistir al alcalde socialista en la necesidad de que vayamos juntos, porque juntos vamos más lejos en el principal problema que tenemos como sociedad. Pero es que tiene desde el mes de agosto el Gobierno de la ciudad un paquete de propuestas para alcanzar un pacto sobre la política de vivienda en la ciudad de Gandía registrado por parte del Partido Popular desde el mes de agosto del año pasado. Hablamos de la necesidad de que se adhiera el Ayuntamiento de Gandía al Plan Vive, hablamos de la necesidad de poner en marcha una oficina contra la ocupación y la inquiocupación, hablamos de transformar locales comerciales inactivos en viviendas, que es una medida que se anunció hace 2 años. Y el propio alcalde dijo que sería una cuestión de semanas ponerla en marcha. 2 años y no hemos hecho nada. He visto, en cambio, muchas reuniones con el sector inmobiliario, con mesas de vivienda con expertos, a las que no se ha invitado el Partido Popular. Asegura el Ejecutivo, bueno, lo decía el alcalde, que una de las medidas que quiere poner ahora mismo en marcha es ese pacto de ciudad por la vivienda. Está por el pacto de ciudad el Partido Popular, entiendo. Sí, es que lo lleva diciendo hace 2 años, pero yo le he insistido para sentarnos a hablar de esta cuestión y a mí no me ha llamado y no me ha convocado. Vuelvo a reiterar, tiene las propuestas del Partido Popular registradas desde el mes de agosto del año pasado. Las tiene en su mesa, las puede poner en marcha cuando quiera, me puede citar y nos podemos reunir cuando quiera. Pero es que la cuestión de los pactos llevo escuchándola desde hace 2 años y aún no hemos avanzado, ni siquiera nos hemos sentado. Es más, cuando el alcalde de la ciudad convoca mesas sectoriales de vivienda, no invita al Partido Popular. Así es difícil construir cualquier pacto, así es difícil construir cualquier marco colaborativo y de consenso. Por tanto, yo lo que le pido al Gobierno de la ciudad es menos foto, menos propaganda y más gestión. Más en un tema de la vivienda. Tenemos ideas, tiene las propuestas sobre la mesa, las tiene registradas y tiene un gobierno autonómico que está ansioso de que el Ayuntamiento de Gandía se adhiera al Plan Vive, que, insisto, es la única herramienta que en los últimos años está construyendo vivienda de protección pública. No podemos permitir que el gran drama de la falta de vivienda, de la falta de un hogar donde desarrollar nuestro proyecto de vida, sea un hándicap para poder desarrollar nuestra vida en Gandía. Señor Soler, parece que hay un enfrentamiento constante entre Partido Popular y Partido Socialista y que eso hace que no podamos avanzar. Bueno, prueba de ello lo vimos en el pasado pleno. Bueno, al hilo de la vivienda, el enfrentamiento también lo tiene el alcalde socialista y el Partido Socialista con Compromís, porque ni siquiera ellos se ponen de acuerdo respecto a cuál es la política de vivienda de la ciudad. Eso, en el marco de un gobierno, es muy complicado de gestionar, cuando ni en tu propio gobierno hay un orden, ni hay un criterio, ni hay un rigor respecto a cuál es la dirección que has de tomar para desarrollar y resolver un problema. Pues es complicado que luego puedas alcanzar pactos con el resto de fuerzas de la ciudad. Pero efectivamente,
en los últimos plenos estamos viendo un nivel de agresividad verbal importante, en este caso contra mi persona. Yo estoy acostumbrado a que, pues, en el oficio de la política, pues tengamos que aguantar muchas veces críticas que queremos exageradas o que son excesivas o que son excesos verbales o insultos. No debería normalizarse que se insulte en política, no debería normalizarse que un concejal del Partido Socialista, en ese caso el señor Salvador Gregori o el señor Miguel Ángel Picornell o la propia concejal de Compromís Alicia Izquierdo me insulten a cualquier concejal del consistorio municipal. Que le digan, en este caso a mí, que soy un pijo de segunda, o que soy un pijo de quiero y no puedo, o que soy un papagayo, o que hagan referencia a mi ropa, a mi forma de vestir, a si llevo botas o calzado deportivo, a si se me pone la cara roja, verde o azul, o a cualquier aspecto físico, fisiológico de mi persona. No porque sea yo. No se puede consentir a ningún concejal del Ayuntamiento de Gandía, o que si tengo cara de hámster, o que si soy un polegonero y un choni. Todo eso es lo que yo he tenido que aguantar solo en el último pleno. Pero además de todo eso, y por lo que sí que no voy a aceptar que ese debate traspase determinadas fronteras, es que se metan con la familia o con las parejas de los políticos. En este caso, con mi pareja, que es una persona absolutamente brillante en lo profesional y en lo humano excepcional. Y que no tiene por qué verse sometida a este juego político en el que algunos creen que todo vale solo porque las encuestas les dan malos resultados. O porque se están muy nerviosos porque ven que van a perder el poder. No todo vale en política. No valen los insultos y desde luego no vale los ataques machistas contra la pareja del portavoz del Partido Popular. Cuando no hay argumentos, cuando no hay fondo de gestión, pues lo que se hacen es perderse las formas y traspasar barreras que, insisto, para mí son inadmitibles. Y que en el pleno del Ayuntamiento de Gandía, de una ciudad que es abierta, que es moderada, que es sensata, que es educada, tengan que escucharse ese tipo de cosas, pues creo que no es tolerable. Y yo lo que le pedí al alcalde socialista es un ruego desde lo personal, no desde lo político. Y es que a ese concejal, que era de su partido político, el señor Salvador Gregori, le exigiera que se disculpara. Y no lo hizo. Y se puso de perfil. Y cayó ante un ataque machista que es repugnante. Y eso a mí me duele en lo político, por supuesto, pero me duele en lo personal porque esperaba más de José Manuel Prieto. Esperaba que en ese momento él hubiera, por lo menos a título personal también, recriminado las palabras de su concejal. Porque el silencio es ser cómplice de un ataque machista. ¿No cree usted que hemos llegado a un punto en una dinámica en la que, bueno, los plenos acaban siendo un punto de debate tan cara a la galería que no se entra en profundidad en el tema, sino que uno se pierde mucho más en las formas? Sí, lo creo profundamente. En las malas formas, me refiero. Yo creo que un pleno en un ayuntamiento tiene que puede estar sometido a la crítica y debe estar sometido a la crítica por parte de la acción política del gobierno y por parte de la oposición. Y yo así lo dije. Yo acepto que a mí se me cuestione por mi acción política. Se me debe cuestionar por mi acción política, igual que yo tengo capacidad para cuestionar al gobierno de la ciudad por su acción política. Y la crítica muchas veces puede ser vehemente, puede expresarse con contundencia, porque obviamente son dos modelos distintos de ciudad. Pero jamás escucharán a Víctor Soler ni a ningún concejal del Partido Popular insultar a un adversario político. Ni en lo personal, ni en sus relaciones familiares, ni en sus parejas. Jamás. Y si no, que saquen las pruebas. Víctor Soler y el Partido Popular hacen oposición y muchas veces la pueden hacer de forma vehemente porque creemos que hay problemas que esta ciudad necesita resolver y que llevan mucho tiempo por resolverse, pero jamás insultaremos. A nosotros nos han llamado, en esta misma legislatura, nos han llamado asesinos. Han utilizado mi firma alterando un documento, en un documento público, en las redes sociales del Partido Socialista, que he tenido que recurrir a la justicia, concretamente en este caso al alcalde de la ciudad, para que lo retiraran y al final lo retiraron. En este último pleno ya he visto todo lo que me han dicho. Yo no creo en esa forma de hacer política. Y cuando uno hace política, pues desde la crítica a la persona y olvidando el argumento político, pues al final lo que demuestra es que está muy nervioso y que tiene miedo de perder un poder que lleva 40 años ejecutando. Y todo eso además en una cuestión de la intervención en un punto que era para hablar del informe de la Sindicatura de Cuentas.
Es decir, en lugar de estar hablando de todo lo que el síndic de Contes dice respecto a la gestión de la hacienda municipal en los últimos años, que es muy grave lo que pone en ese informe, se dedicaron en una intervención escrita. No era una réplica que uno se puede calentar y puede decir determinadas cosas. ¿Considera usted que esto no era más que una maniobra disuasoria? Bueno, esto es una maniobra También le digo, si era disuasoria. Una maniobra disuasoria, les ha salido perfecto el tiro. Claro, cuando uno tiene toda la propaganda mediática pagada con dinero público a su disposición, es muy fácil que esto le salga bien. Lo que quiero decir es que yo a ese punto fui a hablar de lo que era ese punto, que era el informe de la Sindicatura de Cuentas. Y en lugar de tener enfrente... ¿Qué dice ese informe, señor Soler? Pues ese informe dice cosas muy graves. Lo primero que dice es que la deuda del Ayuntamiento de Gandía está triplicando el límite legal. Que si el pago de la deuda se hubiera ejecutado conforme estaba articulado en el primer plan de ajuste, la deuda ya estaría pagada y no estaría alargada hasta el año 2070. Dice que hay un abuso de los contratos a dedo, es decir, que se está haciendo un uso y abuso de contratos a quien el gobierno quiere, que hay un uso y abuso del fraccionamiento de contratos, que se está haciendo un uso que no es, ético ni sujeto a legalidad respecto al anticipo de caja fija, es decir, el dinero que los concejales unen en metálico. Pone en duda si los depósitos de gasolina, creo que son cuestiones que se aterrizan a lo básico, pero creo que son importantes destacar. Si los depósitos de gasolina que se están llenando son de coches del parque público del Ayuntamiento de Gandía o son coches ajenos al Ayuntamiento de Gandía. Habla de que hay un uso reiterado de gastos sin consignación presupuestaria, es decir, que se está gastando por encima del presupuesto. Luego, claro, en todos los plenos van facturas extrapresupuestarias, es decir, facturas en los cajones. Dice además que hay unos bajos índices de ejecución presupuestaria. En los últimos presupuestos, por ejemplo, mantenimiento de instalaciones deportivas solo se ejecutó un 46% o en vivienda un 22% del presupuesto. Es decir, viene a subrayar todo lo que el Partido Popular lleva denunciando en los últimos años. Y como de todo esto no quería hablar el gobierno ni Salvador Gregori, pues se sacaron de la manga directamente desde el gabinete de alcaldía de Zoa Sanz y Alfredo Boix una intervención absolutamente, yo creo que insultante, denigrante hacia, en este caso, hacia mí como concejal, en lugar de estar, insisto, hablando del informe de la Sindicatura de Cuentas. Yo le dije a Salvador Gregori, todo lo que yo he dicho en mi intervención puedo constatar en qué página del informe está. No hay nada de los insultos de Salvador Gregori que estuvieran en el informe de la Sindicatura de Cuentas. Señor Soler, estamos ya completamente fuera de tiempo, pero hay un par de cuestiones que a mí me gustaría que abordáramos. Más allá del informe de la Sindicatura de Cuentas, una de las cuestiones que plantea el informe es efectivamente la deuda en la ciudad de Gandía. Ya sabe usted lo que le van a decir. Bueno, es que Ustedes gobernaron una única legislatura, pero hay que reconocer que la deuda se incrementó de forma importante. La deuda se aumentó de forma importante porque estuvimos pagando toda la deuda comercial que el gobierno de José Manuel Orengo nos dejó. Todo el mundo se acuerda de la huchita del cerdito. ¿Se acuerdan ustedes con el post-it de José Manuel Orengo que dejó lo que ha quedado, sort, 75 céntimos? Pues ese símil, que era en forma de burla del socialismo hacia la ciudad, es lo que pasó. Por ejemplo, los 65 millones de euros que tuvimos que pagar a principio de legislatura de deuda comercial se transformaron en deuda bancaria para poder pagar a proveedores. Quiero decir con esto, el contexto económico era diferente, había una crisis importante, no teníamos capacidad de firmar ningún préstamo con ningún banco porque era imposible desde el punto de vista legal y el propio informe auditoría que Diana Morant encarga al interventor municipal en su momento para justificar todas esas mentiras que dijeron respecto a la generación de deuda de la ciudad, luego los escondieron en un cajón porque vieron que no daba lo que ellos querían. Lo que debo decir es que en estos momentos el gobierno de la ciudad no está pagando la deuda conforme estaría pagándola. Tiene años de carencia y ha alargado el plazo hasta el año 2070, lo que está haciendo que esta ciudad pague mucho más por intereses, pague mucho más por deuda y que encima volvamos a errores que castigaron a esta ciudad como los cánones anticipados. Este año el gobierno de la ciudad va a privatizar los aparcamientos municipales para cobrar un canon anticipado de 20 millones de euros.
euros, solo porque vienen elecciones y necesitan dinero en metálico, cash. Son adictos al dinero en metálico porque necesitan ese tipo de cuestiones porque solo viene una campaña electoral. Esto ya lo vimos en Gandía con los cánones anticipados del agua. 66 millones de euros que se pulieron en un año. Pues viene la segunda parte con los aparcamientos municipales. 40 años de socialismo son los que han generado una deuda que tenemos que estar pagando hasta el 2070. Rápidamente, señor Soler, y nos queda menos de un minuto, así es que concreción. Tan mal está todo. Quiero decir, parece que se han instaurado ustedes en la negatividad absoluta en la ciudad de Gandía. Y no le voy a negar yo que efectivamente hay muchas cosas que funcionan mal, pero oiga, también habrá alguna que funcione bien. Bueno, claro que hay cuestiones que funcionan bien y nosotros lo que queremos es abrir una ventana de oportunidad a la ciudad. Le hablaba del pacto sobre la vivienda. Tiene 4 propuestas de pactos más registradas desde agosto del año pasado. Hay muchas cuestiones que hay que mejorar y que yo quiero mejorar y ese es mi papel. A mí oposición no me gusta hacer. Yo he venido aquí a gestionar, a construir, a mejorar Gandía y por eso quiero ser alcalde. Y por eso quiero abrir una nueva etapa para la ciudad. Y por eso quiero que de verdad todo lo que se anuncia se cumpla. Y entre todos vamos a mejorar esta gran ciudad que es Gandía, que es la mejor ciudad del mundo. Le hace falta un gobierno que de verdad cumpla con lo que promete, que mantenga sus calles limpias, que mantenga la actividad de la playa durante todo el año, que genere suelo industrial competitivo, que haga que sus jóvenes puedan comprarse una vivienda. Y todo eso lo estamos haciendo ya, en este caso desde el gobierno autonómico, con lo que nos dejan hacer. Estamos poniendo en marcha la CV60, estamos poniendo en marcha las viviendas en la ciudad, estamos ayudando al turismo y al comercio con ayudas directas, estamos poniendo en marcha un proyecto de interés autonómico como es el proyecto del HOP. Todo eso lo estamos haciendo y quiero hacer más cosas y quiero hacerlo desde el gobierno de Gandía. Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre y cómo evoluciona. Señor Soler, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a ustedes, gracias.